Dios los bendiga, iglesia. Espero que hayan tenido o estén teniendo un bonito fin de semana y que hoy día, que es el día de descanso, hayas decidido entrar en el orden de ese mandamiento de 6 días trabajarás y 1 descansarás y se lo dedicarás al Señor. Dios no se equivocó ni siquiera en exigirnos, porque es uno de los mandamientos. Entonces, Dios no se equivocó en exigirnos que nosotros deberíamos descansar un día en su presencia, un día en comunión con Él por medio de su palabra y la oración, sin que nada más nos distraiga, sin que no hagamos nada, ningún trabajo, ni tú, ni los que habitan en tu casa, sino que a la verdad solamente estemos en comunión con Dios. Dios en su sabiduría encomendó, exigió que nosotros obedezcáramos este mandamiento porque Él sabe que el ser humano por sí solo no puede descansar en su corazón, en su alma, el cual da reflejo a lo que puedes pensar, a tus acciones y obviamente a cómo comienzas a determinar tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios sabe que Él es la fuente de nuestra vida y que nosotros necesitamos conectarnos todo un día con Él para que Él pueda tratar sus asuntos personales con nosotros y para que nosotros también podamos tratar nuestros asuntos con Dios, para que Él pueda sanarnos, consolarnos, fortalecernos y darnos dirección. Y para ello uno tiene que prestar atención sin ninguna distracción, así como esas distracciones que vienes teniendo toda la semana a causa de tus responsabilidades en el hogar, a causa de tus responsabilidades en el matrimonio, a causa de tus responsabilidades laborales, financieras y todo aquello que también puede venir de forma sorpresiva a tu vida, donde demande que tú tengas que ayudar, que solucionar, o aquello que te inquiete, ¿verdad? Eso que tú sabes que has venido viviendo por toda esta semana. Solamente hablo de esta semana, no de los años que ya tú tienes conocimiento del Señor. Ponte a pensar en todo lo que has venido viviendo, recibiendo, dando en toda esta semana. Y si tú no paras definitivamente hasta de hacer tus negocios, un día para solamente dedicarlo al Señor, estarías empezando una nueva semana, estando cansada, estando desconsolado, asustado, turbados. Por eso el Señor dijo, venid a mí los que estáis trabajados y turbados, que yo los haré descansar. Y Dios en su bendita y gran sabiduría nos dijo un día a la semana, ni siquiera el mes, un día a la semana, me lo dedicarás a mí. ¿Qué significa dedicar a mí? Es que tú dejes de hacer absolutamente todo. Es que tú dejes todo lo que para ti son tus prioridades, para que tu única prioridad sea nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están tus prioridades ahora? Quizás tus prioridades podrían ser la economía, que por tu falta de fe no paras de descansar el día que tú sabes que el Señor te ha dicho, este día me pertenece. Pero como el mundo te ha metido a su cultura, a su forma de moverse, te ha hecho creer que ese es el día en que tú más puedes ganar, que tú más puedes vender, que tú más puedes realizar ciertas cosas que no lo has podido hacer en toda la semana y por ello no descansas. Sin embargo, eso es
una falta de obediencia para con Dios, es una rebeldía y es también una demostración a nuestro Padre para decirle, no necesitamos que tú trates con nosotros todo este día. Es suficiente con los 10 minutos, y voy a ir más exagerado, con los 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, una hora que yo te entrego, o que yo entro a tu presencia cada día. Algunos no duran ni 5 minutos, ni 10 segundos, porque están acostumbrados solamente a despertar y decir, Señor, que este día no me falte trabajo, no me falte salud, no me falte comida. Gracias, Señor, que todo me vaya bien. Amén. Y si tú has contado estas palabras, yo creo que duraron más que 5 segundos, en los que te acuerdas que existe Dios para que haga un beneficio para tu vida. Pero después, en todo el día entero, no te acuerdas de Dios para meditar si a Dios le está agradando, primeramente, el tipo de relación que tienes con Él. Segundo, si a Dios le está agradando que lo que tú estás pensando, a Dios le agrada. Todo ese día donde no te pones a pensar que si las decisiones que estás tomando, el lugar donde te encuentras, todo aquello que estás determinando, incluso con las personas que te están rodeando, están bajo la voluntad de Dios. Y pues alguien que no tiene una comunión correcta con Dios, se sentirá cansada, turbados, porque estamos expuestos a tantas cosas. Y lo que es más grave, estamos expuestos a ser devorados por el león rugiente Satanás, que anda por ahí buscando a quien devorar. Y si tú te preguntas, ¿y por qué Dios lo permite? Ya la verdad es que Dios no lo permite, pero si tú no estableces una comunión correcta con Dios, para que Él te diga, si vas por ese camino, si vas por esa decisión, si sigues en ese estado, si no decides arrepentirte y volver a mi voluntad, serás devorado o devorada. Entonces, aquellos también que no guardan el día por la preocupación de la economía, es porque no ha aprendido a tener una fe correcta y una devoción y un temor para con Dios. Porque dice el Señor, yo honro a los que me honran, más a los que me toman en poco, también serán tomados en poco por mí. Y Dios es fiel a su palabra, aunque tú no la conozcas, aunque tú no la sepas, no justificará que la palabra de Dios y las trampas del enemigo se cumplan en tu vida. Oseas 4 dice, mi pueblo se destruye por falta de conocimiento porque decidieron darme la espalda y no velar sobre mi palabra. Eso no dice Oseas 4, pero también dice la palabra de Dios que nosotros debemos de velar con la palabra de Dios y velar en oración. Y velar no es 2 segundos, 5 segundos. Velar en la oración es estar atentos a qué es lo que Dios quiere decirnos. Velar en oración es venir con un corazón rendido para con Dios. Estar ahí dispuestos a saber cuál es la voluntad de Dios para mi día, para mi hogar, para mi matrimonio, para mi propia vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de las personas que yo me estoy rodeando? Para escucharlos, saber cuál es la voluntad de Dios acerca de los proyectos, trabajos, negocios, firmas. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de en qué me estoy poniendo de acuerdo yo con las personas en esta tierra? Alguien que vela en oración no dejará de orar
no dejará de velar por la palabra de Dios hasta entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Alguien que comience a practicar este principio y alguien que decida parar un día para entregárselo, o sea, para entregarle su corazón enteramente, sin distracciones, sin afanes, sin no haya nada que sea su prioridad. Y sea Dios, no vivirá cansado o cansado de esta vida. No se sentirá cansado ante los ataques. No se cansará ante las ofensas. No vivirá cansado en su situación, porque poderoso es Dios para fortalecer a su pueblo y hacerlo, dice, volar como a las águilas. Dice, los jóvenes, los ancianos se fatigarán, ¿no? Los jóvenes se cansarán. Mira, hasta los jóvenes se cansarán, mas los que esperan en Jehová, ¿no?, recibirán nuevas fuerzas. Y pues, eso es maravilloso. Tienes que entender que debes de parar. Incluso tú que no tienes iglesia y que Dios te ha puesto en un ministerio por online, porque Dios lo ha hecho así. Él lo ha querido así. Incluso que tú estés acostumbrado, acostumbrada, ¿no? Por circunstancias, porque no tienes una iglesia cercana, quizás vives en un país donde no tienes un coche para que te acerque a una iglesia, de pronto el lugar donde congrega, donde podría haber una iglesia cercana, tú has entendido que no andan conforme a la palabra de Dios, cualquiera sea la situación, y tú pues ves la palabra de Dios mediante un televisor, quieres congregarte, pero no puedes, porque como te digo, es circunstancial, pero aún así, no poner una prédica e ir haciendo tus cosas, limpiando, lavando, solamente viendo qué recibir y no disponiendo tu corazón para que Dios te pueda consolar, te pueda sanar, te pueda levantar, restaurar. Ahí es donde nosotros incluso podemos darnos cuenta en que estamos decidiendo mal, de quién estamos pensando mal, de qué situación estamos pensando mal. Cuando tú descansas de todo, tú vuelves en sí. Y ese descanso te permite pensar desde la paz, desde la tranquilidad, desde el sosiego, desde la templanza. Yo una vez me acuerdo que, ay, Espíritu Santo, me has cambiado la palabra, creo, pero bueno, igual yo voy a tocar el tema que quiero leer en la Biblia. Y creo con todo mi corazón que así lo está disponiendo el Señor. Yo recuerdo una vez que el Señor, en un tiempo de oración, me dijo, sube al monte. Y yo estaba tan cómoda ahí en mi habitación, estaba tan cómoda adorando al Señor, orando delante de Él, ¿verdad? Y me dijo, sube al monte. Y yo un poquito como que mi carne, ¿no? No, debe ser mi imaginación. Subir al monte esta hora, con tanto calor, aquí estoy mejor. Y entonces seguía adorando y el Señor volvió a decirme, sube al monte. Tú sabes escuchar mi voz y sabes que te estoy hablando. Sube al monte. Mi corazón comenzó a latir porque yo dije, Dios me está hablando. Así que me vestí rápidamente, me puse un leggings, unos tenis, una gorrita y mi agua y subí al monte. Pero en el camino iba diciendo, pues, yo en mi naturaleza humana, ¿verdad? ¿Por qué necesitaría Dios que yo suba al monte? Si yo estaba en su presencia, ahí en mi habitación, ¿por qué Dios me movería de este lugar en el cual yo estaba cómoda y estaba con un corazón sincero para con Él? Y yo iba caminando mientras porque yo iba pensando eso, ¿verdad? Y de pronto llego a un camino
que dirige hacia un lugar donde el Señor me había establecido para buscar su presencia. Pero cuando yo subo, habían crecido un montón de, no sé cómo le dirán en tu país, yo le digo matas, bastantes ramas largas, ¿verdad? Y estaban así en el camino, entonces me incomodaban para entrar. Y yo empecé, pues, ay, Señor, esto me estorba. Yo hacía esto para caminar, ¿verdad? Y hacía así, quitando las molestias del camino para llegar a donde Dios me había dicho que yo tenía que ir. Y de pronto dije, Señor, ¿cómo está este lugar? Y vi como que una mata más grande, y el Espíritu Santo me toma en ese momento. Y yo empecé a quitar esa mata grande. Y como el Espíritu Santo me había tomado, me dice, hija mía, arranca toda esa mata, quítala, pero era bastante, ¿eh? Era, vamos, regular. Y Dios me dice, hija, arranca toda esa mata, pero imagínate que ese es Satanás. Y yo, aleluya, Señor. Y yo empecé con una cólera, con un odio, y empecé a arrancar. Satanás malvado, canalla, espíritu inmundo, y arrancaba y había una mata fuerte, y yo jalaba y decía, no me vas a vencer, no me vas a vencer, Satanás, no me vas a vencer, porque más poderoso es el que está en mí, que lo que se mueve en ti, así como destruyo esta mata, y así como te arranco de mi vida, y así como te arranco de mi hogar, así sales ahora. Y yo jalaba y rompía y decía, te odio. Y empecé a romper, y así como estoy destruyendo esta mata, te destruyo a ti, Satanás, espíritu inmundo. A ti destruyo tus obras, tus mentiras. Y yo, un éxtasis. De pronto jalo uno así, ¡pum! Me pego sentadita atrás, ¿no? Y me comencé a sonreír y le dije, lo destruí. Y Dios me dijo, así, con las fuerzas que te he dado para que arranques todo eso, mira cómo ha quedado. Y claro, yo me quedé sentada y yo sabía que pues que es una cosa ahí abultada. Y cuando yo miré, pues lo había dejado todo vacío, no me estaba dando cuenta en su momento de esa guerra, de esa lucha, que a pesar que yo sentía que eran unas matas fuertes y yo no quería dejar, y yo seguía, me di cuenta que el no detenerme y el tomar la decisión y el tomar esas fuerzas logró que yo destruyera eso. Y Dios me dijo, así con esas fuerzas que yo te acabo de dar, para que con simbolismo tú destruyas a Satanás, con esas fuerzas, quiero que tú lo hagas, hija mía. Que no te detengas cuando él te venga a atacar. Que no derrames lágrimas cuando él venga a injuriarte, a calumniarte, a insultarte. Cuando él haga que los tuyos se pongan en contra tuya y que los que decían que te amaban, tú sabes que sus comportamientos, a la verdad, son de odio para contigo. Que cuando el enemigo venga a engañarte, a mentirte, a querer detenerte en mis planes, tú sigas tomando fuerzas, determinada a seguir realizando lo que yo te digo, hija mía. No te canses de obedecer mi palabra, no te canses de serme fiel, no te canses de honrarme. Y comenzó a hablar, no te canses de amar a tus enemigos, no te canses de bendecir a los que te maldicen, no te canses de dar oportunidades, no te canses de perdonar de todo corazón. Y yo lo escuchaba.
Así que yo estaba ahí, mientras que yo le escuchaba, estaba cansada. Y me dijo, sigue adelante. Entonces yo seguía adelante. Y dije, amén, Señor, amén, amén. Y yo seguía arrancando matas, seguía arrancando. Dije, Señor, voy a dejar este lugar bonito, ya que estoy acá, que tú me has hablado. Y yo empecé a arrancar cosas, a mover piedras, a acomodar, jalar, porque sabía que ese era el lugar que Dios había escogido para ir a hacer habitar su presencia y su nombre. Entonces, de pronto, me senté y dije, ay, Señor, qué cansada estoy. Y empecé a tomar agua. Le dije, Señor, Señor, voy a descansar porque me faltaba el aire. Y empecé a tomar agua. Mi botella, ¿verdad? Tomar agua. Dije, ay, Señor, qué bien se siente descansar. Y encima con esta agüita fresca, Señor, hasta respirar profundo después de todo eso que he hecho, Señor. Qué bien se siente descansar. Y vino nuevamente la voz de Dios a mí y me dijo, hija mía, eso le vas a decir a mi pueblo, que si ellos no descansan en mi presencia, que si ellos no beben el agua de mi palabra, no podrán sentir un descanso verdadero. Y eso fue para mí una administración poderosa, porque el enemigo tiene a este mundo totalmente engañado, diciéndoles de que pueden descansar pasando un momento agradable. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado o que no lo deban de hacer. Claro que tendremos salidas, paseos, momentos agradables con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las amistades, hasta uno mismo, ¿cierto? ¿Cuántas veces tú has viajado, has salido, has hecho cosas por ti mismo? Yo muchas veces me he ido de viaje sola, a pasear, a disfrutar un buen hotel, un buen restaurante, sola, y disfrutando de las bendiciones de mi Padre. Pero esos son paseos, pueden ser regalos, bendiciones de Dios, que este mundo ha aprendido que esas salidas, esos encuentros con amistades, cualquier cosa que tú consideras que te va a hacer sentir bien y que te va a dar descanso y que te vas a sentir mejor. Pero yo creo que la experiencia demuestra que no es así. Porque uno puede tener un esposo, una esposa, un novio, una novia, pero nadie está facultado para sanar tu alma y para dar un descanso a tu vida, porque todos cometemos errores. Los hijos de Dios cometen errores, a veces pecados. Algunos que todavía están con los corazones de fariseo, los hacen voluntariamente, otros involuntariamente, pero reconocen que pecaron. Los que no tienen a Cristo en su corazón, pecan y pecan. Y por ende, provocará a tu vida dolor, angustia, sufrimiento, menosprecio. Entonces, lo que en un momento aparentemente te dio descanso porque la conversación estuvo bonita, porque la salida estuvo bonita, luego se torna en maldición, en confusión, en turbación, en un descontrolamiento que no puedes estar en paz. Y pues algunos, ignorando la verdad de Dios, dicen, ay Dios, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué a otros bendices y a mí no bendices? ¿Por qué a él le va bien? ¿Por qué a ella le va mejor? Si yo he visto que se equivocó y conmigo haces todo esto. Entonces pierden la confianza en Dios. Ya no quieren saber de Dios. Y el enemigo les hace creer, y sus propias carnalidades, de que la verdad Dios no da descanso a nadie. Que no es cierto. Que Él dice, vengan a mí, que yo los haré descansar. Vengan a mí los que están trabajados, los que ya no pueden más.
cuando dice los que están trabajados. ¿Cómo trabajados? ¿Qué tipo de trabajados? Es cuando las situaciones, tu mal camino y las trampas de Satanás han trabajado fuertemente con tu corazón y con tu alma para destruir en ti lo hermoso que Dios estuvo obrando, trabajando. Esa identidad que el Señor estuvo levantando en ti. Porque Dios a ti te creó perfecto. Tu creador te diseñó con un perfeccionamiento. Pero el que no busca recargarse con aquel que es perfecto, para que vuelva a diseñar, a reformar, a pintar, vamos a decir, lo que sabe que en ti pudo haberse dañado. Si no lo hacemos, entonces esa perfección por la cual Dios nos creó y que Satanás pervirtió, quedará ahí manifestado. Por eso Dios dice, vengan a mí los que están trabajados y los que están turbados. Una vida turbada, una vida confundida, que quieren incluso acabar con ese sufrimiento quitándose la vida. Porque cuando Satanás ve que ha trabajado a una persona, por medio de todo eso, hasta de quien tú pensabas que era el amor de tu vida. El enemigo te hizo pensar, ¿viste? ¿Viste que el amor de tu vida no era el que estaba ahí o el que estaba acá? Este es, esta es. Y a esos, el enemigo comienza a decir, mira, mátate, porque ya sabe que su obra ha sido perfecta, tan perfecta que ve que ni un solo día tú te acercas a Dios, que ve que ni un solo día tú te vas a la palabra. Él sabe que su obra está tan perfecta que tú te deleitas en el pecado y te inclinas a hacer su voluntad una y otra vez y que te gusta. Te gusta. Él sabe quiénes son los que le adoran. Se sienten tristes, van al pecado. Se sienten agobiados, buscan descansar en cualquier cosa que no sea Dios. Entonces esos son los que están bien trabajados. Y el enemigo dice, mátate. Mátate. Quítate la vida. Y como él es tan mentiroso, nunca va a venir a decirte de frente, yo soy Satanás y quiero que te quites la vida para llevarte al infierno conmigo. Porque el que se quita la vida no irá al cielo, no descansará del supuesto sufrimiento en esta tierra. Porque el sufrimiento que nosotros tenemos en esta tierra, sea por causa de Cristo o sea por el pecado, no se compara con el infierno. Isaías 65 dice, ahí donde el gusano no se podrirá ni el fuego se apagará, donde estaremos ardiendo eternamente y vendrá el llanto y el crujir de dientes al no soportar ese eterno sufrimiento. Ese es el verdadero sufrimiento. Pero como el enemigo es tan mentiroso, no te lo va a venir a decir directamente, porque yo te aseguro que si tú escuchas que es Satanás quien te está hablando y te dice, mira, yo soy Satanás, ve y mátate porque quiero que te vengas al infierno conmigo, yo te aseguro que tú nunca más permitirás un pensamiento de muerte. Nunca, porque sabes a dónde te vas. Pero él es tan mentiroso, él tiene que venir a escondidas para hacerte creer que el que está pensando esas cosas eres tú. Y entonces él comienza a repetir palabras como si fueras tú. Lo mejor es matarme, lo mejor es quitarme la vida, porque así voy a dejar de sufrir y se va a acabar todo esto. Pero yo te vengo a decir, si tú has tenido pensamientos de quitarte la vida,
pensando que así ibas a acabar con toda tu angustia. Hoy te digo que el único que nos puede quitar la vida, el único que decide hasta cuándo viviremos o moriremos es Dios. Y quien lo haga se irá al infierno. Y eso no es lo que quiere Dios. Por eso Dios quiere que nosotros escuchemos sus verdades y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice su palabra. Entonces Él quiere que nosotros habitemos en la verdad. Dios quiere que nosotros sí vivamos en paz. Vivamos en paz en un mundo descontrolado, en un mundo turbado por las mentiras, por las cizañas, por las injurias, por las perversiones, por el pecado. Dios dice, puedes vivir en paz con las verdades de Dios. El enemigo, y como has crecido, te han hecho pensar que tú puedes tener paz y puedes sentirte feliz cuando los demás cambien, o cuando las cosas cambien, o cuando en tu vida suceda lo que tú has idealizado que tenga que suceder. Pero Dios nos dice que nosotros confiemos en Él, que aunque no entiendas, Él dice, esta leve y momentánea tribulación será un peso de gloria si tú esperas en el Señor. Y claro que puedes vivir en paz en medio de una tormenta, porque el que está contigo te hablará tan claramente sus verdades y te hará entender aquellas cosas que te agobiaban, aquellas cosas que te hacían sentir mal, te hará entender incluso aquellas cosas que como por no tratar bien tu corazón delante de Dios te provocaba resentimiento y amargura. Dios te hará entender que los lugares que están frecuentando, lo único que van a hacer en tu vida es destrucción. Concluyo en decirte que el que te hace entender la verdad en tu vida genera en ti vivir en paz, estar en paz. Una persona solamente puede hallar la paz pasando un tiempo correcto con Dios. Y hoy el Señor está haciéndote un llamado a tu vida para que aprendas a descansar en Él. No solamente te conformes con congregar en la iglesia, van, adoran el culto, porque ahora tienen pues ya hasta los horarios, ¿no? 2 horas, ya está. Pero que no vivas tú una vida así, sino que realmente cumplas ese mandamiento, porque puede ser que por causa de no cumplir ese mandamiento, ese único mandamiento, no puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Podría ser ese gran bloqueo que no te permite avanzar a tu restauración por no cumplir ese mandamiento de darle al Señor un día para que no empieces una nueva semana con temores, descontrolados, pensando herejías, cansados, al punto de que viene un nuevo ataque y no lo soportas. Tienes que explotar, tienes que enfadarte o pensar lo que no es. ¿Por qué? Porque estás cansado. Yo acabo de dar un ejemplo de que si no entrases un día totalmente para Dios, si no lo hiciste en una semana, imagínate si no lo has hecho en un mes. Ponte a pensar si no lo has hecho en meses, en años. Estarás totalmente cansada y cansado y por eso no soportas cualquier contrariedad porque vives harto de tu situación, porque vives agotada y cansada de lo que estás viviendo. Así que vuelve a la obediencia de Dios, confía en Dios, prueba
Prueba y verás. Algunas veces me dicen, pastora o mamá también, mamá, ¿no? O amiga. ¿Será así de verdad? ¿Será así? Y yo le digo, prueba y verás. A tu esposita también le puedes decir así, ¿no? Prueba y verás. Si es algo bueno, ¿eh? Prueben y verán lo dulce que es el Señor. Prueben y verán lo amoroso que es Dios, perdonador. Prueben y verán que en Él se puede hallar descanso y a la verdad una vida en abundancia, una vida tan descansada, una vida de paz, de gozo, y que no siempre la vas a tener. Habrá momentos de lágrimas, pero no te quedarás ahí. Habrá momentos de dolor, pero ese no será tu destino. Habrá momentos de angustia, pero no te quedarás ahí. Habrá un momento de agobio, nerviosismo, pero no te quedarás ahí. 7 veces cae el justo, pero Dios con todo lo levantará. ¿Pero qué dice? Al justo, al justo, al justo lo levantará. No a los pecadores, pero a alguien que viene a los pies de Cristo con todos sus pecados y le dice, Padre, yo he pecado contra ti. Reconozco que he pecado. Reconozco que he pecado con mi prójimo. Así como dijo el hijo pródigo, cuando volvió en sí de su locura, ¿verdad? Él pensó que lejos de Dios, lejos de su padre, él iba a ser feliz y le fue, vaya. Pero cuando volvió en sí de su locura, él dijo, voy a pedirle perdón a Dios. Voy a volver a mi casa, voy a pedirle perdón a Dios y le voy a pedir perdón a mi padre. Entonces, con quien él había pecado, ¿verdad? Entonces, alguien que dice, Señor, yo reconozco mi pecado. Yo reconozco que he pecado, te pido perdón. Y tú verás que soy tan sincero o tan sincera que voy a arrepentirme con esa persona o con esas personas que yo he hecho daño y les voy a pedir perdón porque reconozco mi propio pecado. Ya con lo que han hecho los demás, tú te encargarás. Ese es el corazón correcto y justo. Con lo que han hecho los demás, yo no me voy a poner a juzgar. Pero alguien que vela por sus propios pecados y viene hacia el Señor, inmediatamente pasa de ser un pecador a alguien justo, porque ya reconoció su pecado, porque ya le está demostrando a Dios que ha confesado sus pecados, que lo ha hecho correctamente, que se ha apartado de ese mal. Dice, ese alcanzará misericordia. Por tanto, se constituye un justo y alguien que permanezca en esa actitud podrá caer en el dolor, podrá caer incluso hasta la falta de perdón, podrá caer en el cansancio, podrá caer en el agobio, podrá caer en esos estados. Pero dice Dios, con todo eso, yo te levantaré. Porque no ha dejado la actitud de un corazón justo. Justo. Pero alguien que es un mentiroso, alguien que es un hipócrita y quiere que Dios le restaure la vida, y quiere que Dios le restaure el matrimonio, y quiere que Dios le restaure la iglesia incluso, quiere que Dios le restaure la familia, pero es un hipócrita, es un mentiroso, porque no reconoce su pecado. No, aquí todos se equivocaron, todos lo hicieron mal. Yo no. Oye, ¿qué pasó con el matrimonio? La culpa fue de ella, de ellos, de mí o no. Oye, ¿qué pasó ahí en tu hogar? Ah, que tú no sabes cómo es ese, tú no sabes cómo es esa. Pues esos desgraciados. Yo no, sabiendo todo lo que has hecho. Pero una persona que se esmera por quedar bien ante el mundo,
ante quienes no tienen la capacidad de salvarlos. Porque esos que te escucharon en tus momentos de angustia, aquellos que te escucharon los desprecios, los chismes, las mentiras, ahí que tú querías ser honrados por las personas, porque hay personas así, que se desesperan, son tan egocéntricos que quieren ser admirados, tienen la vida tan vacía que quieren que las personas lo reconozcan y lo vean como buenos, como honrados, sabiendo todo lo que hicieron. Pero buscan tanta honra de personas, de seres humanos, que en el momento de dolor y de angustia, ninguno de esos que te escucharon, que te aplaudieron, que se pusieron de acuerdo contigo para hacer el mal, en un momento te hicieron lo mismo a ti. Todo lo que ellos te aplaudieron que tú hicieron, te hicieron lo mismo a ti. Tus grandes amigos te dieron la espalda, se burlaron de ti, te traicionaron. Y nuevamente alguien tonto podría decir, ¡ay, Dios! Ni siquiera en esto me puede ir bien. O sea, ya estoy aquí mal, pero tampoco aquí me puedes hablar. Tampoco en esto me puedes ayudar. Y dices que eres un Dios que me amas y que eres un Dios bueno. Un mentiroso y un hipócrita no podrá ser restaurado por Dios. Dios dice, si te arrepientes, si reconoces tu pecado, yo te restauraré. Y reconocer es reconocer ante Dios y ante quienes has hecho mal. Esa es la verdadera actitud que Dios quiere de nosotros. Por ello yo creo que es hora que descanses correctamente. Es hora que te sientes en esa roca que es Cristo. Ha llegado la hora en que decidas beberte el agua de la palabra. Ha llegado la hora que quites tus ojos de lo que hacen los demás y que pongas tu mirada a los pies de Cristo. Es hora de que pongas tus ojos sobre lo que Dios quiere en tu vida y sobre lo que ya ha hecho. Y ahora eso te voy a leer en el Lucas capítulo 7. Pero ha llegado la hora que bebas el agua y que descanses en Dios correctamente para que puedas entender. Y cuando entiendas, cuando tengas esa conversación, aunque sea semanal, una buena conversación con Dios, así como te gusta conversar con la familia, con los amigos, y a la verdad que a veces, con todo el respeto que se merecen, conversando estupideces, porque hablar mal de los demás son estupideces. Chismear, criticar a los demás, son estupideces. Hablar de cosas materiales son idioteces. La pastora lo que habla, no, yo no lo estoy hablando. Dice la palabra de Dios, que el que se junta con necios, necio será. Y un sinónimo de necio es estúpido, es bruto. Son sinónimos. ¿Y es que saben también lo que significa sinónimos? Personas perdiendo el tiempo. Yo creo que tienes mucho que aprender. Veo personas que hacen tantas tonterías y ni siquiera saben escribir bien, escriben hasta mal. No saben ni escribir. Y en vez de hacer tantas tonterías, deberían sentarse a aprender a escribir. Porque Dios nos ha dado una inteligencia, el cual tiene que adquirir sabiduría y conocimiento para que funcionen bien. Entonces, el que se junte con necios, necio será. Pero el que se junte con sabios, sabio se hará. Y los sabios no son aquellos que saben ganar una carrera. Los sabios no son aquellos que saben pelearse más y gritar más. Los sabios
No son aquellos que saben hacer buen negocios o tener, no sé, o jugar mejor, ¿no? Como cuando empiezas a jugar, hay un juego que se llama Monopolio, ¿cierto? Entonces, alguien que sabe cómo jugar el Monopolio porque ya aprendió, se preparó, ¿verdad? Eso no te hace sabio. Ese es un juego. La sabiduría no te lo puede dar un juego. La sabiduría no te la pueden dar las personas. A nosotros no nos hace sabios. Quizás vestirte bien para aparentar mejor. La sabiduría no te la da fingir ser quien no eres, aparentar ser quien no eres. Alguien dice que es sabio o inteligente porque miente muy bien. Yo los tengo todos controlados porque mentí acá, mentí allá. Tengo engañada a mi esposa, tengo engañado a mis hermanos, tengo engañado a mis amigos, engañé al de la tienda, engañé al mecánico, engañé al de la luz, engañé al de la pintura, engañé al de la ropa. Se podría ir al espejo y decir, engañé también a ese, o sea, a ti misma o a ti mismo. Qué inteligente soy, lo tengo todo controlado. Eso no es sabiduría. Todo eso que he mencionado, Dios lo dice, esos son los necios, esos son los estúpidos. Porque el único que es sabio es Dios. No existe ninguna cosa creada en esta tierra, ni debajo de la tierra, ni sobre la faz de las aguas, ni debajo de las aguas, ni en el cielo, que sea sabio. Solo es Dios, el que está sentado en su trono, el que creó los cielos y la tierra, el que te creó a ti. Él es el único sabio. Y aquel que se sienta con el sabio recibirá sabiduría para saber qué hacer ante cada cosa que le demande su vida. Aquel que nos va a decir la verdad y esa verdad nos va a hacer libres de comportarnos como estúpidos. Esa verdad nos va a hacer libres de perder las bendiciones de Dios. La verdad de Dios hará de nosotros personas dignas que no necesitarán realizar nada estúpido, nada necio para continuar en su vida. Alguien que habita en la sabiduría de Dios tendrá las fuerzas hasta para cantar y con gozo y alegría en la situación que se encuentra. Así le sucedió a Pablo y Silas. Pablo y Silas habían sido golpeados, insultados y metidos presos en esas cárceles romanas, esas antiguas todavía, que eran los metían ahí en cuevas bien adentro. No son como las cárceles que existen ahora. Esas cárceles eran cuevas, rocas, bien metidas adentro. Y ahí estuvieron presos Pablo y Silas, siendo inocentes, habiendo sido golpeados. Pero ellos confiaban tanto en Dios que no tomaron la actitud como toman muchos que dicen, ya no quiero hablar con Dios, no quiero alabar, no quiero cantar, porque todo lo que me ha sucedido, ¿y dónde estaba Él? Cualquier cosa, pero ahora mismo no quiero hablar con Dios. Pero dice que Pablo y Silas, sobre todo Pablo, empezaron a cantar. Ahí, en el lugar donde estaban, empezaron a cantar. Y cuando ellos empezaron a cantar, y ellos empezaron a adorar, las rejas se abrieron. Se abrieron, amados. La sabiduría de Dios en tu vida y tu adoración para con Dios en todo tiempo. Pero esa adoración que viene del corazón, no solamente por cantar, que también, valga la redundancia, cualquiera puede cantar. Pero alguien que canta con un corazón correcto,
Alguien que canta con una rendición de adorar, pero que también su vida, sus acciones, es un acto de adoración para con Dios. Porque ante todo lo que está sucediendo, no se ha apartado de su amor para con Dios. Esos podrán cantar, podrán estar gozosos, tendrán absolutamente todo lo que Dios sabe que debe de proveer. En medio de esas tormentas que no dañará tu vida, pero es importante descansar, descansar. Si no lo puedes hacer en el lugar donde estás, dile a Dios que te provea un lugar para que tú descanses en Dios. Si Dios dice su palabra, que aquel que se junta con necios, que habita entre necios, necio será. ¿No crees que es la hora de salir de ese lugar que tú sabes que representa pecado, que representa necedad, y empieces a decirle al Señor, rodéame de personas sabias, provéeme un lugar donde yo pueda buscarte, donde yo pueda habitar de personas sabias que me ayuden? ¿Cuál es mi lugar? Porque Dios dice que Él hará regresar a los cautivos que fueron llevados a Babilonia a causa del pecado. Y no solamente puedo estar hablando de lugares, aunque también Dios nos mueve de lugares, pero también quiero llegar hasta tus emociones. También ese es el momento que salgas emocionalmente del lugar de donde estás. ¿Qué pensamientos estás permitiendo tú? Que tomen control de tus emociones y de tu mente. Ten cuidado con lo que escuchas, porque lo que escuches determinará lo que piensas. Por eso hay que escuchar solamente al Señor y no tener vergüenza de vivir con la sabiduría que Él nos entrega. No tengas vergüenza de aquellos que se burlen de ti, que lo vean algo tonto y ilusorio, hasta que te odien y te excluyan, porque tú vives como a Dios le agrada. Porque la palabra de Dios dice que para el mundo, para los necios, para los brutos, para los estúpidos que piensan que pueden hacer todo tipo de maldad y que Dios no lo ve y que Dios no va a hacer nada. Sin embargo, dice el Señor, los castigué, están golpeados hasta la cabeza y ni cuenta se dan. Porque la verdad están locos. Pero ellos dicen, los del mundo dicen, que los que están en Cristo, que el Evangelio de Cristo, están locos. Pero tú y yo sabemos que esa bendita locura nos hace vivir en paz. Ya no nos lleva a cometer las locuras que hacíamos antes, ¿verdad? Ya no. Ahora tú buscas que tus necesidades sean arregladas en el lugar correcto. Ahora tú buscas que tus vacíos emocionales, que ese anhelo de sentirte amado, de sentirte amada, de sentirte acompañado y comprendido y consolado, ahora tú sabes que todo eso te lo puede dar solamente Dios. No hay ser humano, ni siquiera el amor de tu vida, tu verdadero amor, aquella que Dios te entregó como esposa. Ese es el amor de tu vida. Quien Dios te dio como esposo, ese es el amor de tu vida. Que se entienda, es el amor de tu vida. Porque Dios te la entregó como esposa para que la ames, para que la protejas, para que la sustentes. Dice que el hombre debe de amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, cuando tú la mires, tienes que saber que tu esposa es el amor de tu vida, porque Dios te la ha entregado como esposa y porque tienes una orden de amarla. Ese es el amor. Cuando tú la veas, tú tienes que inmediatamente saber que el mandato de Dios está sobre ti
que ames a tu esposa incondicionalmente. Y las mujeres no se quedan libres de esto, porque también Dios, al que te dio como esposo, es el amor de tu vida. Y Dios le dice a la mujer, yo me imagino que Pablo le daría la respuesta a una mujer que seguramente le diría ahí en Primera de Pedro capítulo 3. Seguramente una mujer vendría donde él y le diría, ay, tengo un esposo que siempre anda ahí renegando, que tiene malos hábitos. Ay, apóstol Pablo, tengo un marido que no me da ningún motivo para que yo me pueda comportar con él como una esposa. Ya no lo quiero atender, ya no lo quiero ni ver, no quiero ni dormir a su lado, porque me ha ofendido. Y yo me imagino que en una situación así el apóstol Pablo le dijo, y la mujer, le dijo a la mujer, guarda silencio. No obligues a tu esposo a cambiar. Porque tu comportamiento hará que tu esposo se convierta a Cristo. Pero ese comportamiento afable, apacible, respetando a tu esposo, porque eso fue lo que Dios dijo. Que el hombre ame a su mujer y la mujer que respete a su marido o que respete a su esposo. Ese es un mandamiento que Dios pone en el matrimonio, pero que muchas mujeres extrañas lo quieren copiar. Pero lo que se imita con el tiempo, uno se da cuenta que es imitación, ¿verdad? De cuando uno se compra unos tenis, ay, mira, es imitación, y tú lo comienzas a mirar bien y lo comienzas a usar, y sabes que se va a romper, se va a dañar, porque es una imitación. Pero cuando sabes que es algo verdadero, no se daña, sirve. Es igual. Toda imitación dejará de ser, pero lo que es verdadero, lo que ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros, esa identidad que es verdadera, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque el Padre nos ha llamado a ser nuevas criaturas en Cristo. Por tanto, tus comportamientos tienen que cambiar. ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Y dice la mujer, respete a su marido. Y eso también es incondicionalmente. Y respetar a tu marido no es que cuando él diga algo, tú te quedes calladita. Tengo que respetar a mi marido, tengo que respetar a mi marido. No voy a hablar, no voy a hablar porque lo tengo que respetar. Eso no quiere decir. Tu marido podría notar en algunos momentos que lo estás ignorando. Hay momentos, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3. Tiempo de no hablar y tiempo de hablar. Hay un tiempo en que conversarán desde el respeto, desde el amor. Ese debería ser la conversación. Pero el respetar a tu esposo es que tú lo honres. Respetar a tu esposo es que tú no lo hagas quedar mal delante de los demás. Respetar a tu esposo es que tú sepas que él es tu cabeza y que de él depende también cómo va el matrimonio, cómo va el hogar, porque esa responsabilidad Dios se la dio al varón. Si un matrimonio está mal, es culpa del varón. Si un hogar está mal, es culpa del varón, porque la responsabilidad de que tu hogar, que tu matrimonio esté bien, es responsabilidad del hombre. Porque suceda lo que suceda, el varón debe saber tratar correctamente con lo que sucede en su matrimonio y con lo que suceda en su hogar. Al varón Dios le dio el sacerdocio. Él es la cabeza. Y a él le dijo, el varón limpiará a su mujer con el agua de la palabra. La responsabilidad del varón es que él tiene que presentar a su esposa delante de Dios limpia y sin mancha. Ya que los varones quieren, yo soy la cabeza, yo soy el que mando. Mi esposa a veces me decía, yo soy el patriarca. Y yo pues por dentro, si supieras lo que eso representa.
Pero una gran responsabilidad tienen los varones. Y vosotras mujeres no deberían aprovecharse de eso, aquellas que han entendido esa palabra, sino que deberían ayudar al varón a que cumpla bien su función delante de Dios. Porque si tú ves que tu varón, no, o tu esposo, perdón, no es la cabeza del hogar, que es cualquier cosa menos la cabeza, porque en vez de dirigir su hogar, en vez de amarte, de respetarte, él está buscando amar, ser fiel por otro lado. Ahí hace farándulas, diría yo, por otros lados. Es que son momentos de conflicto. Que tú ores para que sea levantado. Porque Satanás lo primero que busca tumbar en un hogar, en un matrimonio, es el varón. Ustedes saben que son la cabeza. ¿Por qué crees que tú ves a hombres? No digo que solamente hombres, también mujeres. Pero ¿por qué crees que tú ves a hombres tan mal en su proceder? Una identidad de su hombría totalmente rota. Y que piensan que la hombría es andar de borrachos, es de tener 1000 mujeres, es de andar gritando y menospreciando por ahí. Así se creen hombres. Otros creen que su hombría es vestirse como hombres, ponerse quizás un buen reloj o unas buenas gafas, o quizás hacer un montón de ejercicios. Aquí está el hombre, el macho. Pero un varón es aquel que es fuerte para serle fiel a tu única mujer. Estoy hablando de los matrimonios, amén. Aquel varón que realmente es un hombre de carácter firme, tendrá el carácter firme para hacerle frente al enemigo, para que salga de su matrimonio. Protegerá, amará, sustentará. Y será firme para mantener su comunión con Dios, para que los consejos de Dios sean los que prevalezcan en esos problemas que el hombre está viendo que se está levantando en el matrimonio. Y la mujer también debe de cumplir su función, de respetar a su esposo, de amarlo, de honrarlo, de hablar bien de él, aunque hay momentos en que tú sabes que no hay algo bueno que puedas hablar. Porque nosotros, tanto varones como mujeres, somos rápidos para enraizarnos en los malos comportamientos y en las palabras mal dichas, rápidos para observar eso y quedarnos ahí. El que habló y dijo y hizo y no salimos de ahí, pero olvidamos rápido las buenas palabras y las buenas acciones. Todo lo que tú hagas en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, si lo haces como Dios lo dice, esa es una rendición, es una forma de adorar al Señor. Esa es una forma de decirle a Dios, yo lo hago porque he entendido que todo eso es sabio en mi vida. Amén. Voy a leerles rápidamente, no sé cuánto tiempo voy, pero yo quiero hoy día compartirte esta palabra en Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 40. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. O sea, toda la gente estaba diciendo que esa mujer era una pecadora. Porque así hay pueblos, ¿verdad? Así hay personas que les gusta ver los errores de los demás. En algunos casos, ciertos. En otros, lo que su mente pervertida les dice. Pero bueno, esto le sucedió a esta mujer, que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera
que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuese profeta y sabría quién es quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Pero esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Entonces, esta parábola habla de una mujer, ¿verdad? Que tenía ¿qué? Fama de pecadora. Así como podría sucederte a ti. Pero yo voy a hablar de esta mujer y lo voy a llevar así. Vamos a suponer que esta mujer sí vivía en pecado y Dios la perdonó. Pero de pronto suscitaron cosas en sus vidas, ¿verdad? Que la volvió a llevar al pecado y al pecado. Jesús siempre visita la casa de los hogares. Él siempre va a visitar. Y cuanto más cuando es invitado. En este caso lo habían invitado al Señor. Esta mujer sabía lo que era. Pero no solamente los pecados de esta mujer provocan vergüenza en otras personas. Hay otro tipo de pecados que también nos provocan dolor y vergüenza, incluso los pecados de otros. Ahí donde tú quizás pudiste haber llorado a los pies de Cristo, al decir, Señor, qué vergüenza que tengan que ver lo que ha sucedido en mi hogar, lo que ha sucedido en mi matrimonio. Señor, qué vergüenza que hayan tenido que ver cómo es mi hijo, cómo soy yo, cómo es mi esposo, cómo es mi esposa. Vergüenza, ¿verdad? Dolor. Pero aún así, esta mujer seguía a los pies de Cristo. Y ahí ella derramaba sus lágrimas, mientras que habían espectadores que decían que esa mujer no debería estar a los pies de Cristo. Mientras que ella estaba llorando al Señor, reconociendo y agradeciendo a Cristo, habían testigos que decían, ella no debería de estar ahí. Ella no debería de ser perdonada. Porque eso sucede hasta el día de hoy. Si a ti te está pasando esto. Si se están levantando testigos en tu vida para ensuciar tu amor para con Dios,
para trastocar tu intimidad con Dios. Porque por ahí algunos conocen tu fama, otros te están levantando famas que no son parte de tu vida. Y que cuando te ven adorar al Señor, cuando te ven hablar de Dios, cuando te ven predicar a un Cristo, se están burlando, se están espantando. Personas que quizás podrían decir, pero si yo he visto lo que ha pasado en su hogar, pero si yo he visto lo que ha pasado en su matrimonio, yo he visto lo que ha hecho con su esposa, yo soy testigo de lo que ha hecho con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Hemos visto lo que ha hecho. ¿Cómo puede venir de hipócrita a los pies de Cristo? Pero mientras que esta mujer estaba a los pies de Cristo, los hipócritas estaban de testigos. Todos ellos estaban juzgando a la mujer, pero ninguno se postró igual que la mujer para adorar a Dios. Mientras que esta mujer adoraba a Dios a pesar de cómo la estaban mirando. Así como tú te habrás sentido quizás al salir de tu casa y con miradas de desprecio. Dice que es cristiana, pero nosotros lo vimos. Dice que es pastora, pero nosotros lo vimos. Y la palabra de Dios dice, porque poner la bemba así, ¿no? Que eso es pecado. Pero ahí sigue hablando del amor de Dios. Y sigue predicando a Cristo. Y dice que Dios puede salvar, pero nosotros lo vimos. Mira, no importa lo que hayan visto de ti. No importa cuántos testigos hubieron en ese momento que tú sabes que tenía que ser perdonado por el Señor. No interesa. Porque mientras que se levantan esas personas a mirar tu proceder, en vez de mirar su propio proceder, su propio corazón, y postrarse ellos también, tomando el ejemplo de esa mujer que criticaba. Ninguno tomó el ejemplo. Sin embargo, Jesús dijo, me invitaste a tu vida, pero no hiciste lo que estas mujeres. No lo hiciste. No tengas vergüenza de adorar al Señor. No tengas vergüenza de derramar lágrimas a sus pies por medio de tu obediencia. No tengas vergüenza de amar a un Cristo y de predicarlo, incluso con todo lo que te está sucediendo y con lo que todavía te viene sucediendo. No tengas vergüenza. Vergüenza hay que tener de hacerlo mal. De adorar al Señor. No es mal. Aquel que se duele de lo que ha hecho. Aquel que está a los pies de Cristo. Que no se aparta de su palabra, no se aparta de su verdad, no se aparta de su voluntad. Aquel que está a los pies de Cristo, el que está a los pies de Cristo, no puede levantar la mirada para ver cómo se portan los demás. No hay espacio. Aquel que está a los pies de Cristo está observando a su Cristo, está observando lo que sucede en su corazón. Aquel que está a los pies de Cristo no sabrá cómo está el corazón de los demás, no sabrá lo que sucede con la vida de los demás. No tendrá tiempo para meditar, para opinar, no tendrá tiempo para decirle a Dios, ay Dios, yo veo que estás haciendo acá así y haces allá así y conmigo no lo haces. Alguien que está a los pies de Cristo no tendrá espacio de pensar otra cosa que no sea de amar al Señor y de darle gracias por lo que ha hecho en su vida.
Esta mujer lloraba a los pies de Cristo porque reconocía que se había equivocado. Sin embargo, hay personas que a pesar que han hecho lo malo, no reconocen que se han equivocado. A pesar de haber cometido tantas fechorías, se levantan para insultar, para ofender a aquellos que están a los pies de Cristo, queriendo de que Dios los perdone, que hagan algo en su vida. Por ello yo te digo ahora en el nombre de Jesús, es momento de descansar y es momento de volver al lugar indicado. Se aprovechó aquella parábola para salir en defensa de aquella mujer, porque Jesús lo hizo así. Él comparó su actitud con la de los fariseos, porque la de esta mujer estaba llena de amor y de arrepentimiento. Tenía una actitud de amor para con Dios, tenía un corazón arrepentido. Sin embargo, aquellos que estaban diciendo, ¿cómo esa puede hablar de Cristo? ¿Cómo puede estar a los pies de Dios? ¿Cómo puede estar cerca de Dios? Él comparó esa actitud llena de soberbia y de vanidad, amados. Sin embargo, el Señor dijo, los muchos pecados le son perdonados porque ha mostrado mucho amor. Alguien que muestra mucho amor a Dios, por supuesto que obtiene el perdón de pecados. Y esa fe les salvará y hará que vivan en paz. Harán que vivan en paz. Y este es un relato maravilloso, amados, en todo lo que aquí acabamos de leer. Porque comienza la historia con un fariseo que le invita al Señor a comer a su casa. Pero ¿qué dice? Que en esa misma ciudad había una mujer pecadora. ¿Sí? Esta mujer al saber, cogió un frasco de alabastro, cogió lo mejor de ella. Lo mejor de ella lo cogió para derramarlo delante del Señor. Esta mujer en ese momento vio que tenía un frasco de alabastro, pero tú puedes ser que no tengas un frasco de alabastro, pero puedes coger eso que tú consideras que para ti es lo mejor, algo que quizás para ti es difícil de soltar, algo que tú crees que es más caro, más importante que el Señor Jesús. Tú también podrías coger eso, quizás una adicción, un hábito, hasta una relación que el Señor no aprueba, hasta tu propia vida, que tú crees que es más importante. Dice el Señor, que aquel que pierda su vida por causa de Cristo, ciertamente la ganará. Pero aquel que salve su vida, dice su propia vida, por causa de Cristo, la perderá. Entonces, si tú crees que tu vida es más importante, o cualquier cosa que te sea una prioridad y mejor que el Señor, si tú tomas la actitud como esta mujer, de romper con eso a los pies de Cristo, serás perdonada, serás perdonado. Jesús, que leía los pensamientos de esos fariseos que estaban ahí, cuando vieron que la mujer estaba ahí llorando, limpiándole las lágrimas con su cabello, es que estaba tan arrepentida que ella no sabía qué hacer a los pies de Cristo. Mientras que eso sucedía, Cristo estaba escuchando la mente y de lo que salía de la boca de los demás. Y hoy Dios ve a aquellos que están hablando mal de ti, aquellos que te están criticando y menospreciando, aquellos que te están diciendo falso o falsa. El Señor lo ve. Por eso quedó escrita esta parábola. Dios tiene control de tu vida y sabe quiénes son aquellos que vienen con un corazón contrito, humillado, verdadero, y sabe quiénes son aquellos que no les importa estar a los pies de Cristo y que encima son como los fariseos, porque hablan de los pecados de los demás, pero no miran los propios suyos. Cristo dijo, esta mujer es humilde, está arrepentida, pero también hizo ver, sacó a la luz la soberbia y la vanidad
de aquellos que estaban hablando de esa mujer. ¿Mm? Entonces, amados, esta excelente confesión que el Señor Jesucristo hizo, dijo, tus pecados son perdonados porque has mostrado mucho amor. Eso es lo que el Señor hace, pero hay que descansar. Amén. Siempre que uno se mete a fondo en la propia vida y comprueba lo lejos de Dios que se encuentra y ve cómo el pecado grave o menos grave nos va a dominar, nos va a tentar, nos va a desalentar y nos va a llevar a la desesperación. Pero si tú te pones ahora a pensar que tú también puedes ser digno de perdón, que tú puedes ser digna de perdón, de misericordia de Dios, en estos momentos, en esta misma hora. Si tú te pones a reflexionar sobre el pecado, si tú te pones a reflexionar que debes apartarte de ellos, pero este es el momento en que tú hagas como esta mujer, no mires a nadie, solo póstrate a los pies de Cristo. No hagas caso a esas voces que vienen a criticarte, que vienen a menospreciar tu pecado. Solamente pon tu mirada en el Señor, solamente póstrate ante el Señor, porque si tú te pones a reflexionar ahora acerca de lo que has hecho, te vas o te puedes sentir desalentada, desalentado, desesperado. Por ello es muy importante que tú te pongas firme para que solamente escuches al Señor, porque a veces se toma a Dios así, con frivolidades, así como estos fariseos estaban ahí hablando. Y no nos echamos a los brazos de la misericordia de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar, a olvidar y a renovar. Ahí nosotros también tenemos, como les mencioné antes, la parábola del hijo pródigo, en la que el padre lo espera con ansias de vuelta a su hijo, que se fue voluntariamente de esa casa. Dios siempre, amados, nos espera así, con ansias. Él siempre está aguardando nuestro retorno. Por ello, tú no te sientas mal si alguien viene y te dice, ¿por qué estás perdonando a esta persona? ¿Por qué le recibiste? Es como le dijeron a Jesús, ¿quién es este para perdonar pecados? Y si Cristo vive en ti, tú tienes toda la capacidad y la autoridad de perdonar también a los que te ofendieron y también de anhelar el retorno de aquellos que tú sabes que son tus pródigos. Porque Cristo vive en ti, porque el trabajo y la obra de Dios está en ti, porque lo que están haciendo de ti, del Espíritu Santo es. Por ello no deben de tener vergüenza. Esta mujer no tuvo vergüenza al llorar a los pies de Cristo, al reconocer sus faltas. Pero así como ella amó mucho, así como ella reconoció, nos muestra que tenía un corazón agradecido. Y alguien que tiene un corazón agradecido estará lleno del Espíritu Santo. Y alguien que es agradecido y que está lleno del Espíritu Santo no tendrá problemas para perdonar, ni de recibir al pecador como el Padre recibió a su Hijo pródigo. Dios siempre nos espera, amados. Siempre Él está aguardando nuestro retorno. Nada es demasiado grande para su misericordia. Nunca debemos nosotros permitir que la desconfianza en Dios nos tome prisioneros en nuestro corazón y nos haga entrar en temor, porque entonces habríamos matado en nosotros toda esperanza de conversión, de salvación, de que Dios pueda cambiar nuestras vidas. Claro que Dios puede. La misericordia del Señor es eterna. En el libro de profeta Oseas,
capítulo 11, del versículo del 1 al 4, nos dice, cuando era niño. Esas frases que dice, cuando era niño, yo lo amé. Ahí se descubre esa ternura de Dios hacia nosotros. Ahí dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Cuanto más lo llamaba, él más se alejaba de mí, pero con cuerdas humanas yo lo atraía. Y esas cuerdas humanas son las personas que Dios usa para hablarte constantemente. Esas cuerdas humanas son las personas que Dios pone para que te reciban como el Padre recibe a su Hijo pródigo, que ya han sido tratados por Dios. El Padre esperaba a su Hijo porque él ya había sido tratado por Dios. Y alguien que es trabajado y tratado por Dios, siempre se va a levantar alguien que diga, ¿por qué no recibiste? Eso hizo el hijo de su padre, el hermano del pródigo, le dijo a su padre, ¿por qué lo has recibido? Y con fiestas y con honores. Él no podía entender lo sobrenatural. Y esta respuesta que el papá le dio al hijo fue muy sabio, porque le dijo, hijo mío, ¿por qué te sientes mal? Tú has vivido conmigo todos los días, has disfrutado de mis bendiciones todos los días, has estado en mi presencia, has comido en mi mesa, mas tu hijo que estaba perdido, mi hijo que estaba perdido, hoy ha vuelto. Ese hijo no había disfrutado mucho tiempo de las bendiciones de su padre, vivió en lugares desolados, no tenía ni para comer, hasta con los cerdos, hasta la comida de los cerdos se lo prohibieron. Y eso fue lo que le dijo a su hijo. Él estaba perdido, estaba sufriendo. Ahora vuelvo a casa. Ahora va a descansar. Y alguien que tiene el Espíritu de Cristo sentirá lo mismo. Pero recuerda, no tengas vergüenza de amar de esa forma por estar a los pies de Cristo. Y como te dije ahí en Oseas, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Con cuerdas humanas lo atraje. Y luego añade, con lazos de amor. Y era para ellos como los que se alzan a un niño, contra su mejilla. Entonces nosotros casi siempre, una de las acciones más específica del demonio, esas obras más claras, esa misma forma de trabajar de Satanás y sus demonios, es desalentarnos, es asustarnos, es desesperarnos. Ahí cuando comienza a decir, ya no tiene remedio. Antes se podía arreglar, mira, ni te acercas. Mejor no lo hagas porque ya no tiene remedio, ya no hay solución, ya es demasiado tarde por todo lo que has hecho. Y muchos de nosotros nos dejamos llevar por esos pensamientos que nos quitan, amados, no solamente la paz, sino también las fuerzas para luchar, por ser mejores, para aceptar una oportunidad de parte de Dios. Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Padre amoroso. En cambio, Él siempre nos espera porque Él nos ama, porque no se resigna a perder lo que su amor ha creado. Él nos ha hecho a nosotros perfectos. Él sabe lo que nosotros podemos llegar a ser y vamos a llegar a ser. Porque donde la gente ve un borracho y un alcohólico, Dios sabe que va a ser un gran siervo y un pastor de ovejas, un pastor de multitudes. Donde Dios ve donde el mundo ve una prostituta borracha, Dios ve una gran sierva de Dios, una mujer exitosa, una mujer de influencia, alguien que tenga la capacidad de consolar y levantar a quienes el enemigo ha destruido. Dios no mira como nosotros. Dios te ve a ti con los ojos. Dios te ve a ti con la verdad. Dios no te ve con los pies, Dios te ve con los ojos. Y el que te formó sabe quién verdaderamente eres tú. Por eso no en vano Él te ha hecho conocer su nombre. No en vano Él te persigue con su palabra. No en vano Dios te ha rodeado de personas que te hablen de Cristo. No en vano el Señor te ha dado un esposo que te hable de Cristo.
o una esposa, esos son instrumentos de Dios. Oseas 2:11 también el Señor da una promesa a una mujer que era adúltera. Uy, el libro de Oseas es, esta mujer abandonaba a su marido cada cierto tiempo. 3 veces lo dejó, 3 veces adúltera. En este caso, era la mujer quien engañaba a su esposo. Esto va para las mujeres que dicen por ahí, ay, sí, ¿por qué Dios quiere que la mujer perdone las infidelidades? Eso no es verdad. También hay varones que Dios, según sus propósitos, les dice a los esposos, perdonen, porque estoy hablando de la infidelidad y esto se da en el matrimonio, ¿verdad? Para Dios no existen noviazgos, por si acaso, que lo sepan. Dios es enamoramiento, matrimonio. Y en ese enamoramiento no se permite nada, matrimonio. Dios le dice, esta va a ser tu esposa, este va a ser tu esposo. Que lo sepan. No es, vamos a hacer novio a ver qué pasa. Entonces, si quieren a ver qué pasa, amigos. Y amigos es amigos, ¿verdad? Pero bueno, allí en Oseas donde él también era engañado por su esposa. Pero Dios también estaba tratando con el corazón de Oseas, formando el carácter de Oseas. Quizás tú no has hecho lo que ha hecho Gomer. Quizás tú eres mejor que Oseas. Pero como sea tu panorama, Dios sabe lo que hace en tu vida y en tu corazón. Y en todo tiempo debemos darle gracias. Amén. Oseas 2, el versículo 21 dice, yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, y en derecho y en amor y en compasión. Eso es lo que Dios nos dice a alguien que vuelve a Él. Así que, amados, confiemos en el amor del Señor. Si hay oportunidad, que el amor sea lo que gane y que nunca el temor al perdón de Dios nos aparte de volver a Él una y otra vez hasta el último día de nuestras vidas, porque Él siempre nos va a estar esperando. Todo el que viene al Señor, aquel que viene al Señor con un espíritu contrito y humillado, dice la palabra, que Dios no lo echará fuera. Mira, tú escucha bien esto. Dios no lo echará fuera. Y si Dios no echa fuera de su presencia a alguien que viene con un corazón contrito y humillado, ¿quién eres tú para aconsejar a otros y decirles que no reciban al pecador, que no reciban a ese que fueron testigos de ver lo que sucedió? Así como los fariseos, si supieran quién es esta persona, si supiera quién es esta persona, que es un tal por cual, si realmente fuera un profeta, si realmente esa mujer fuera una profeta, supiera quién es su marido, supiera quién es esta mujer, supiera. Esos son los hipócritas, los soberbios llenos de vanidad. Jesús sabía quién era esa mujer, como tú sabes quién es tu pródigo. Tú lo sabes. Pero el Espíritu Santo que te mueve, el amor de Dios, puede más sobre tu vida. A Oseas le dijo, Oseas, levántate. Ve y ama a una mujer. Ámala, le dijo. Aunque ella ama a su amante. Y luego le dijo nuevamente, cuando esta mujer cometió esa fechoría, le dijo, Oseas, levántate. Ve, le dijo, y paga 10 piezas de moneda por ella y rescátala. Porque la estaban vendiendo como esclava. Estaba en graves problemas y como la gente sabía cómo era esa mujer, nadie decía, ni regalada quiero esta mujer. Por la fama, ni regalada la quiero. Hasta ese nivel, Satanás la humilló. Pero Dios estaba en control. Dios tuvo que permitir para poder levantar y restaurar a esta mujer llamada Gomer. Y a un hombre que había sido engañado tantas veces por el adulterio de su esposa, el hombre la perdonaba, la traía porque Dios se lo pedía. Esa es la diferencia. Cuando nosotros somos guiados por la voluntad de Dios, por nosotros mismos, nada de esas cosas podríamos hacer.
pero de lo que nace en nosotros del Espíritu Santo, sí tendremos la capacidad de hacer. ¿Mm? Y ese hombre que esta mujer le había engañado tantas veces, la Biblia no habla los detalles, porque si no, no alcanzaría todo lo que leemos en la Biblia. Pero los detalles, el Espíritu Santo te los revelará a la hora que tú lo lees, si así el Señor lo quiere, para transformar tu corazón y para llevarte a su voluntad. Pero esta mujer la había engañado tantas veces que ya esa última vez, quizás Oseas diría, bueno, ya Dios vio que yo hice la voluntad, entonces ya se fue y nunca más volverá, y pues yo me quedo aquí, tranquilo. Pero un día, Dios le dijo, Oseas, levántate y ve a dónde está ella y paga el precio más caro. Quizás en estos tiempos ya no se venden esclavos, pero quizás Dios te podría decir, ve y paga las deudas de tu esposa, paga todas las deudas de tu esposo para que puedas salir de ahí. Tráelo en tus brazos. Ve y paga toda la cantidad de dinero que él deba y sácalo de ahí y tráelo a casa. Quizás Dios te ponga en esa oportunidad. Quizás Dios te lo imponga. Y Oseas obedeció, a pesar de todo lo que le había hecho esa mujer. A la verdad, esto que escribió Oseas se lo reveló el Espíritu Santo, pero también Oseas lo vivió. Cuanto más la ayudé, más se alejaba. Cuanto más le llamaba, más se alejaba. Porque la idolatría de esta mujer era el dinero. Él se iba en pos de sus amantes, la mujer, perdón, por el dinero. Porque la iban a tener mejor vestida, enjollada. Pero Satanás nunca tiene bien a nadie. Y bueno, Oseas obedeció. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Un amor que muchos todavía no lo viven. Todavía no lo viven. Por eso es que muchos matrimonios se han divorciado. Aún incluso en las iglesias, porque no han entendido el verdadero amor de Dios. Porque no viven la cruz. Entonces, hoy yo te quiero decir a ti, al que Dios le está diciendo, vas a perdonar y vas a hacer esto, pero también yo estoy hablando a ti que tienes miedo de volver primeramente a Dios y de volver a empezar con todo aquello que tú quieres recuperar. Cualquier sea la situación, hoy te digo, una y otra vez, hasta el último día de tu vida, Dios te está esperando. La misericordia de Dios es tan grande que la tiene amplia para ti. Sin embargo, no se puede tomar en broma esta misericordia de Dios, porque ella nace desde el conocimiento de Dios. No lo podemos tomar en broma. Dios tiene de nuestra fragilidad, o Él entiende nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestra condición humana. Y sobre todo, Él entiende el amor que Él nos tiene. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo unigénito para todo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor que el Señor nos profesa, nos muestra que Él quiere, que todos se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Esa misericordia santa del Padre quiere que nosotros la disfrutemos. Pero sin embargo, hay muchos que recurren frecuentemente para justificar sus pecados o sus malas conductas, vamos a decirlo así, para que no se sientan también ya tan remecidos. Sus malas conductas. Buscan justificarlas. Y pocos lo alinean con su verdad como hijos de Dios.
Ya hoy día el Señor nos ha hablado, por lo menos en este mensaje, qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, Dios es paciente, pero no es tonto. Amén. Debemos nosotros poner nuestra mirada, fijar nuestra mirada en las promesas de Dios. Porque el pecado, el horizonte que produce el pecado, solo da esta promesa, que es la tristeza, la desesperación, el vacío. Pero en nuestro presente, si nosotros creemos en el Señor, el rostro de Dios se levantará, nos iluminará y nos va a enseñar a cómo actuar cada día de nuestras vidas. Si vosotros se dan cuenta, esta mujer que lloró a los pies de Cristo, ella reconoce que es una pecadora. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ella reconoce esas lágrimas que ella derramó, no solamente estaba diciendo, yo estoy triste. No, ella estaba siendo realmente sincera y demostró todo el dolor que ella había sentido, experimentado por sus malas conductas, por tener esa vida de pecado al estar alejada de Dios, al estar vacía. Hay lágrimas físicas también, pero también morales. Todos, absolutamente todos, valen reconocer que nos duele cuando ofendemos a Dios, amados. Vivir alejados de Él nos duele, nos va a provocar sufrimiento. Pero a esta mujer no le importaba lo que los demás comentaran. A ella no le importó los pensamientos, las miradas de los demás. Esta mujer quería que Dios cambiara su vida, quería resarcir su vida, quería comenzar de nuevo y había encontrado al hombre indicado que le estaba ofreciendo la posibilidad de que vuelva a un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Por eso está ahí. Ahí está la palabra en la Biblia. Y si tú comienzas a ver en la Biblia, vas a conocer el amor del Señor. Entonces, ella hizo lo que era más difícil, que a pesar de los ojos que estaban ahí, para decir, ¿cómo va a estar ahora ahí a los pies de Cristo? Si sabemos todo lo que ha hecho, ella hizo lo más difícil. Reconoció su infidelidad, pero también fue fuerte para decirle al Señor, yo necesito tu perdón. Y no le importó. Fue tan valiente que no le importó quiénes eran aquellos que sí, que conocían su fama. Entonces, tranquila, tranquila, porque en esa parábola también vemos que Cristo, el que lee los pensamientos, como se lo demostró al hablar al Simón acerca del fariseo, ¿sí? Él lo demostró, pero toca el corazón de aquella mujer, como puede tocar tu corazón. Todo ese dolor de sus pecados, todo ese sufrimiento que le había provocado a esa mujer, esos pecados, el Señor tocó su corazón. Por un lado, todo el amor que quería salir para ella, por otro, para Jesús. Y Dios, o bueno, el Señor Jesucristo, le dijo, mujer, hoy te puede decir a ti, varón, todo ese dolor que te ha provocado tus pecados, todo ese sufrimiento, todo está preparado para tu reencuentro con Dios. Todo está preparado porque tus pecados también pueden ser perdonados. Si tú decides poner de tu parte, si tú reconoces que tus pecados han sido muchos, si tú reconoces, el Señor también te puede decir a ti, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Por qué?
porque alguien que reconoce sus pecados y que quiere hacer lo que es correcto delante del Señor, demuestra mucho amor, así como lo hizo esta mujer. Así que la promesa divina, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. El corazón de aquella mujer queda transformado por el amor de Dios en ese momento. Es una criatura nueva, es una mujer salvada, limpia, pura. Y nadie puede llamar inmundo lo que Dios ha limpiado. Esa misericordia que Dios nos impone en nuestras vidas cuando nos dice, vete en paz. Es algo así como, abandona esos caminos de desesperación, de tristezas, de sufrimiento. Coge ese otro camino de la alegría, de la ilusión, de la paz que solamente vas a encontrar en la casa de tu Padre, en la casa de Dios. No sabemos nada de esta mujer pecadora, como te dije, pero si tú comienzas a leer, el Espíritu Santo te revelará los detalles que tú necesitas entender. No sabemos si siguió a Cristo dentro del grupo de mujeres o qué fue de ella, pero estoy segura de que a partir de aquel día su vida cambió definitivamente. También ella se salvó. Aquella misericordia que salvó a la adúltera, la misma misericordia que salvó a Pedro, la misma misericordia que salvó a Zaqueo, que salvó a Pablo y a tantos más. En nuestra vida de creyentes también puede haber. Así como hubo esa misericordia para esa mujer que estaba tan sensible a la falta de amor, era tan proactiva al desaliento, cualquier cosa se desalentaba, tan inclinada a sufrir la ingratitud de los demás. Es muy fácil comprender lo que le dolemos, por ejemplo, a Dios cuando nos apartamos de su amor y de su bondad. Fácilmente nosotros nos podemos doler o sufrir, como podrían decir por ahí. Es fácil pasar por eso cuando nos apartamos de Dios. Por ello, debemos abrazar su misericordia. Debemos esforzarnos en nuestra decisión de nunca pecar, de nunca abandonar la casa del Padre, de nunca intentar probar ese camino de tristeza y de dolor que es el pecado, amados. Debemos ser constantes. Así como cuando le dije que yo estaba arrancando las plantas y no paraba y no paraba. Así mismo vosotros deben de destruir las obras del enemigo en su vida. Pero eso lo van a poder lograr con las fuerzas de Dios. Nunca podrán solos. Nunca. Entonces, si nuestras miserias deben convencernos de que la victoria sobre las mismas no es obra fundamentalmente de pedirle a Dios que nos salve, que nos cure. ¿Qué más podrían decirle? Que nos restaure, que nos redima. Si Dios nos hace crecer, si Dios no hace crecer la planta, vamos a decirlo así, es inútil todo esfuerzo humano. Tú solo no vas a poder, tú sola no vas a poder. Somos hijos del pecado desde nuestra juventud, desde que nacimos. Entonces tienes que entender que solamente Dios puede salvarnos. Solamente Él, y lejos de Él, lejos de su voluntad, no podrá ser salvo. Así que juntos a esta esperanza de salvación que hoy el Señor te está entregando, juntos vamos a recibir esta misericordia que Dios nos está diciendo, yo te quiero salvar, yo te quiero restaurar, pero Él exige un esfuerzo para no ser felices en alejarnos a cada rato de Dios. Hay que luchar incansablemente para vivir siempre con Él, para estar siempre en su presencia, para defender por todos los medios nuestra amistad con Dios, porque ese pecado habitual o el vivir habitualmente en el pecado
no debe de ser nunca más algo normal para nosotros, y menos pensar que al fin y al cabo, como Dios es bueno, vamos a estar siempre en condiciones, son posibilidades de invocar el perdón de Dios y su misericordia. No, amados, eso no es así. Debemos nosotros de reconocer que somos pecadores. Debemos de ponernos a cuentas con Dios y con aquellos que hemos ofendido, sin tener temor. Amén. Debemos hacer las cosas correctas. Más aún, es necesario que nosotros nos esforcemos en ser humildes, en confiar en el Señor, en movernos por esa misericordia y en ese perdón. Porque el que no confiese sus pecados, el que no se aparte del mal, no podrá alcanzar misericordia. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vamos a tomar el camino fácil, que es el egoísmo, el orgullo, y no tomar o escoger el camino de la humildad, no vamos a alcanzar la misericordia. Tú obedeces a Dios y Él hará que incluso hasta tus enemigos se vuelvan tus amigos, dice la palabra. Y a vosotros que no saben cómo afrontar estas cosas, termino este mensaje citándote Mateo 16 al 8, nos dice: vayan más bien a las ovejas descarriadas, al pueblo de Israel, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Este mensaje, el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad y expulsen a los demonios. ¿Por qué tendríamos que hacer esto? Porque lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y tú has recibido el perdón de Dios gratis. Así que nada ni nadie tienen que hacer algo para que tú los perdones. Nadie tiene que hacer algo para que tú intercedas por una vida que tú sabes que está enferma, que está endemoniada, que están ciegos, que están cojos. Recuerda, son las ovejas descarriadas del Señor. Y el Padre dice: lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Si tu corazón hoy día está en una posición en que ¿por qué lo tengo que hacer yo? Es porque tú también lo has recibido gratis. ¿Qué significa dar de gracia lo que recibiste de gracia? Este es un principio espiritual, simple de entender, en la gracia que recibiste. Esa llenura, esa obra de Dios en nosotros, la debes de dar de gracia, porque dar de gracia es un cumplimiento. Es la obra de Dios a través de nosotros. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor, y que Dios me los bendiga. Dispón tu corazón para hacer la voluntad de Dios, sea para que te apartes, sea para que vayas, sea para que rompas, sea para que recibas, seas que tengas que estar a los pies de Cristo porque lo amas, no importando lo que los demás hablen, piensen o cómo te miren. Amén. Que Dios me los bendiga y vuelvo con vosotros el día de mañana en los talleres de la iglesia. Bendiciones.